Hola, en este video vamos a ver cómo los compartimientos intracelulares, que son topológicamente equivalentes entre sí, pueden compartir materiales. Hasta ahora hemos visto en otras clases cómo los elementos que son las proteínas que son totalmente sintetizadas en el citosol son transportadas al núcleo o cómo pueden ser a través de los poros nucleares, cómo pueden ser traslocadas en forma post-traduccional a las mitocondrias o peroxisomas. Hemos visto también que algunas proteínas son traslocadas mientras son sintetizadas al retículo endoplasmático, en un proceso de traslocación cotraduccional. Ahora lo que vamos a ver es cómo estos materiales que han llegado a la membrana del retículo, a la luz del retículo, pueden llegar a otros compartimientos que son topológicamente equivalentes con el retículo. El aparato de Golgi, vesículas secretorias, lisosomas, y mismo el exterior celular. Todo este transporte se realiza de una forma que llamamos transporte vesicular, porque en realidad si este elemento tiene que ser transportado desde A hacia B, no va a atravesar membranas, sino que lo que va a ocurrir, como estos compartimientos son equivalentes desde el punto de vista topológico, es que el compartimiento A, compartimiento dador, a partir de allí va a brotar una vesícula que va a contener esta carga. La vesícula se va a desprender de A, va a atravesar una distancia en el citosol hasta encontrar el compartimiento B, con el cual se va a fusionar su membrana. De esta manera, la carga va a ser contenida dentro de la vesícula y luego liberada en el compartimiento aceptor. Vean también que la membrana del compartimiento dador va a terminar formando parte de la membrana del compartimiento blanco, el compartimiento aceptor. Si estas membranas son distintas y deben mantenerse distintas, tiene que existir, por lo tanto, un mecanismo análogo que nos permita traer de retorno, traer de vuelta todos los componentes que quedaron en B, pero que deben formar parte de A, que no tenían que ser transportados como parte de una vía determinada. Vamos a ver esto con más detalle más adelante. ¿Entre quiénes se realiza este tráfico de vesículas de transporte? ¿Cuáles son los organelos que se relacionan de esta manera? Son aquellos que son, como decíamos, equivalentes desde un punto de vista topológico. Las membranas las vesículas de transporte brotan a partir del retículo endoplásmico, se reúnen formando y luego se siguen incorporando en cisternas en otro organelo denominado aparato de Golgi. A partir de la otra cara opuesta del aparato de Golgi, llamada cara trans, esta se llama la cara cis, la cara trans, se produce el brotamiento de más vesículas de transporte, y estas vesículas de transporte van a poder dirigirse directamente a fusionarse con la membrana plasmática, de modo que entonces el contenido que está aquí va a estar contenido en estas vesículas y luego va a salir al exterior, o por el contrario, estas vesículas se van a fusionar dando lugar, llevando tipo de material, enzimas hidrolíticas, a los endosomas y fagolisosomas, enzimas lisosomales. Van a llegar aquí por esta vía. Además, como decía, si tiene que haber un transporte anterógrado que vaya del retículo al Golgi en forma permanente llevando materiales, a los efectos de que el retículo no desaparezca, no se vacíe totalmente en el aparato de Golgi, tiene que existir un mecanismo de transporte retrógrado de los materiales que vuelvan al retículo, para volver a cargarse, en todo caso, y para volver a restablecer la indemnidad de este compartimiento y de este compartimiento, que son distintos. Y eso ocurre prácticamente con todos los que hemos mencionado.
Antes de que salgan materiales del retículo al Golgi, lo primero que ocurre en el retículo endoplásmico es un control de calidad de la carga. Esas proteínas que deben ser trasladadas desde el retículo al Golgi tienen un control de calidad, porque existen aquí una serie de proteínas denominadas chaperonas que son capaces de reconocer y pegarse a proteínas que no estén correctamente plegadas, que no hayan alcanzado la configuración tridimensional que deben tener. Estas proteínas mal construidas, defectuosamente plegadas, son retenidas por las proteínas chaperonas en el retículo endoplásmico y no dejan que estas proteínas avancen en la vía porque no las dejan introducirse en las vesículas de transporte que están gemando a partir del retículo. Este sistema es tan importante, incluso tan complejo, que vean ustedes, la propia existencia de proteínas incorrectamente plegadas en el retículo hace que se activen receptores presentes en la membrana del retículo que reconocen a estas proteínas, se activan y activan reguladores y activadores de la transcripción que se encuentran en el citosol, los cuales se activan, entran al núcleo a través de poros nucleares, regulan activamente la transcripción de genes de proteínas chaperonas, se va a producir entonces la producción de mensajeros de nuevas proteínas chaperonas que van a ser sintetizados y van a aumentar la cantidad de proteínas chaperonas en el retículo. Quiere decir que la propia existencia de estas proteínas mal plegadas genera un momento de la síntesis de chaperonas que las van a retener y van a impedir que progrese, como mecanismo de seguridad. Porque una proteína que inicie todo este proceso que vamos a ver ahora, desde el retículo al Golgi y demás, que esté incorrectamente plegada, va a dar como resultado un producto ineficiente, un producto que no va a poder cumplir con su función. ¿Qué ocurre en el aparato de Golgi? Bueno, el aparato de Golgi es un organelo bastante complejo en el cual se pueden reconocer a su vez distintos compartimientos. Tiene una cara llamada cara cis, con una red tubular, con vesículas que se están fusionando, denominado red cis. Esa red cis confluyen en cisternas, llamadas cisternas cis, mediales, trans, y a partir de la cisterna trans salen vesículas y una red llamada red trans de Golgi. Y a partir de esta red trans salen vesículas que van a llevarse hacia otros organelos, hacia otros destinos, los materiales que atravesaron todos estos espacios luminales de este organelo, que fueron procesados durante todo este trayecto y se van a ir del aparato de Golgi con diferentes destinos, el exterior celular, los lisosomas, productos de secreción, etc. Deben tener en cuenta que este aparato de Golgi, yo decía, es complejo, es muy dinámico. Todo esto que vemos aquí no es algo que esté fijo y que no cambie. Ustedes deben ver este tipo de ilustración, las fotos, cuando veamos fotos, en realidad como fotos instantáneas, tomadas de algo que está en continuo movimiento y en continuo cambio de evolución. La flecha roja indica que en este caso el sentido de los materiales va desde la cara cis a la trans. Aquí tenemos la cara cis, aquí tenemos la cara trans, esquematizadas en una ilustración que quiere mostrarnos o nos ilustra, digamos, qué tipo de reacciones y funciones van ocurriendo en las distintas cisternas del aparato de Golgi. Ocurre que las distintas cisternas y distintos compartimientos del Golgi tienen distintos sets de enzimas. Todas estas enzimas trabajan sobre residuos glucídicos de las proteínas. De modo que cuando llegan proteínas que han sido sintetizadas en el retículo endoplásmico, llegan por vesícula de transporte al aparato de Golgi, trayendo una primera cadena que se ha incorporado en el retículo, una primera cadena de glúcidos incorporada sobre la proteína.
esa primera cadena es modificada y de diversas formas en el aparato de Golgi, con fosforilación de oligosacáridos, remoción de algunos residuos, adición de otros residuos y otro tipo de modificaciones covalentes que ustedes van a poder leer en los textos. Cada uno de estos pasos metabólicos sobre las cadenas glucídicas proteicas ocurren, como decía, en diferentes compartimientos de Golgi, hasta que los productos ya procesados van a salir por la red trans. En las micrografías electrónicas normalmente se reconoce la cara cis y la cara trans, porque la cara cis es esta, convexa, y la cara trans es esta, que se ve cóncava. Esto es la cara cis, que va a recibir, digamos, los materiales provenientes del retículo. Aquí vemos otra imagen de un complejo de Golgi, esta es su cara cis, esta es su cara trans. Otra imagen del complejo de Golgi, cara cis, cara trans. Ven que puede variar el tamaño, pero siempre tiene varias cisternas, tiene en los extremos de las cisternas en general dilataciones y se ven numerosas vesículas en la proximidad, tanto cis como trans. ¿Qué pasa con la salida de estos materiales? Bueno, algunas de estas moléculas van a incluirse en vesículas que se van a dirigir directamente a los lisosomas. Estas son las proteínas que van a formar parte de los lisosomas, que son hidrolasas ácidas. Todas las hidrolasas ácidas van a ser dirigidas a los lisosomas. ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se reconocen? Bueno, las hidrolasas ácidas tienen una marca, una etiqueta glucídica, que es el residuo manosa 6-fosfato. Ese residuo manosa 6-fosfato se incorpora durante el proceso de síntesis a las hidrolasas ácidas y en esta cisterna donde se clasifican las cosas, si hay manosa 6-fosfato en la proteína, es reconocida como hidrolasa ácida y llevada a los lisosomas. De lo contrario, pueden formar parte de los procesos de secreción celular, es decir, salida al espacio extracelular. Y hay dos grandes tipos. Uno es lo que llamamos secreción constitutiva, es decir, vesículas que se desprenden permanentemente de la cara trans, de la cisterna trans, y sin que medie ningún otro tipo de regulación, se van a fusionar con la membrana plasmática, llevando de esa manera moléculas de membrana, moléculas de la matriz extracelular, etcétera, hacia el espacio extracelular, o moléculas de membrana que van a quedar en la membrana. Luego hay otro tipo de secreción, denominada secreción regulada, el cual, por ejemplo, una hormona de naturaleza peptídica, pongamos por ejemplo la insulina, que es una proteína, es una hormona, que debe ser segregada por las células pancreáticas beta. Bueno, esa hormona se va a acumular en vesículas de transporte, pero estas vesículas de transporte no van inmediatamente a fusionarse con la membrana plasmática, sino que van a quedar en el citoplasma de la célula, esperando allí, como un organelo que llamamos vesícula secretoria, esperando que una señal que llegue a este sistema, indicando que es momento de que ocurra la secreción. Entonces va a ocurrir en ese momento la secreción, regulada por la señal. Esa es la diferencia entre regulada y constitutiva. Existen otros procesos que involucran tránsito y flujo de membranas inversos a la secreción, que son los fenómenos de endocitosis. Aquí vemos dos fotos que nos muestran, por ejemplo, un fagocito que está endocitando una bacteria, y aquí vemos como también una célula, un macrófago, está fagocitando células envejecidas a las cuales va a fagocitar, está rodeando de membrana para englobarlo. ¿Cómo ocurre este fenómeno de la endocitosis? Bueno, es muy sencillo de comprender intuitivamente, lo pueden ver bien en el libro. Yo me quiero referir sobre todo a un tipo de endocitosis, que es la endocitosis mediada por receptores. algunos eh, moléculas o complejos
son reconocidos por receptores ubicados en la membrana de la célula. Este es el caso, por ejemplo, de estas partículas llamadas partículas de LDL, que son partículas que transportan en sangre colesterol, unido a proteínas. En conjunto se llaman LDL porque son partículas lipoproteicas de baja densidad. LDL es la sigla en inglés de lipoproteína de densidad baja. Estas partículas de LDL se unen a sus receptores específicos en la membrana plasmática. Y la activación de estos receptores por unión a la partícula produce o media estimula, mejor dicho, la producción de vesículas endocíticas que van a tener atrapado a esta partícula de LDL que es de esta manera endocitada y fusionada después con endosomas y fagolisosomas. El contenido de colesterol se va a degradar y proteína se va a degradar en los lisosomas y los receptores se van a volver a reutilizar. De esto, de cómo se forma la vesícula, vamos a hablar en un próximo video, pero solamente quería hacer referencia a este fenómeno de la endocitosis mediada por receptor, al cual nos vamos a referir más adelante. ¿Cuáles fenómenos tenemos asociados a la endocitosis que ustedes deben conocer? Bueno, uno es el reciclaje de los materiales, como vimos. Otro es que muchas veces, como pasaba por ejemplo con esta partícula de LDL, los materiales son degradados en los lisosomas. Tenemos un caso especial en que algunos materiales son endocitados a nivel de una de las caras de la célula, uno de los polos, y luego son exocitados o secretados en otro de los polos. Entonces el material pasa de este lugar a este lugar. Ese fenómeno se conoce como transcitosis, porque es la suma de la endocitosis y la exocitosis, acopladas, que me permite llevar un material desde aquí hasta aquí, acoplando ambos fenómenos. Mencionamos a los lisosomas y a las hidrolasas, así que diremos que los lisosomas se caracterizan por tener bombas de protones que gastan bastante energía y que permiten bombear mucho protón para acá adentro, de modo que hay un pH muy ácido, pH casi de 5, cuando en el citosol tenemos un pH de 7,2 aproximadamente. Vean ustedes la diferencia. Esta diferencia es mantenida por esta bomba, con gasto de energía. Adentro del lisosoma encontramos una variedad enorme de hidrolasas que degradan ácidos nucleicos, proteínas, lúcidos, lípidos, etc. Todas estas hidrolasas se llaman hidrolasas ácidas porque su pH óptimo para trabajar es el pH ácido. Quiere decir que estas hidrolasas están contenidas en un organelo que tiene un pH óptimo para que ellas puedan trabajar. De modo que cuando los endosomas se fusionan con los lisosomas, los materiales que allí vienen van a estar en contacto con toda este repertorio de enzimas, las cuales van a estar en un medio totalmente apto para ellas. Por otra parte, es un mecanismo de seguridad. Si ustedes imaginan que esta membrana pudiera romperse en algún momento y todas estas hidrolasas salir al citosol, podrían causar mucho daño. Sin embargo, eso prácticamente no va a ocurrir, porque si estas hidrolasas, si esta membrana se desnaturaliza y estas hidrolasas salen al citosol, se van a encontrar con un pH que es mucho más básico del que ellas necesitan para tener una acción óptima. En general, los lisosomas y fagolisosomas tienen un aspecto bastante diverso. Están formados por una membrana sola, limitados por una membrana sola, y tienen un contenido diverso, en general debido a diferentes restos de diferentes elementos que se están fagocitando. Todos estos que están aquí, por ejemplo, de todos estos organelos, son lisosomas, igual que estos. Vean que esta es la membrana, y adentro hay unos contenidos. Bueno, ¿qué son? No sabemos, son algunos elementos que la célula ha fagocitado, ha endocitado. A veces, incluso, puede tratarse de partes de la propia célula, que son rodeadas por vueltas de membrana del retículo endoplásmico y unidas
a los lisosomas en un proceso bastante especial. Aquí vemos entonces lo que se llama lisosomas primarios o lisosomas que aún no han comenzado el proceso de digestión de nada, y estos fagolisosomas que terminan a veces reuniendo en su interior estos componentes amorfos o muy peculiares que ya no pueden ser digeridos, en cuyo caso se denominan cuerpos residuales. Cuerpos residuales porque ya la célula no puede disponer de ellos y el lisosoma no los puede degradar, porque tiene algún componente por el cual no tiene la enzima correspondiente. Bien, por acá vamos a dejar y vamos a continuar en el siguiente video.